Te alabaré por tus maravillas. Creaste los cielos, los mares, la tierra y el sol. Te alabaré por tu gran amor. Venciste en la cruz del Calvario por mi salvación. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Te alabaré entre los pueblos, cantaré con fuerza tu nombre a toda nación. Te alabaré con mi corazón. Cambiaste mi llanto en baile, sacaste el dolor. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, digno, Rey de gloria, poderoso, majestuoso, soberano, príncipe de paz. Tú eres santo, Rey de gloria, soberano, príncipe de paz. Buen día. Tengo mi estuche para mascarilla. Bien. Gracias, Señor, por este día.
Celebramos como iglesia hoy día. Y Marco celebra. Feliz cumpleaños, Marco. Bueno, los codazos se lo dan después, al término de la reunión. No se puede decir abrazo ahora, pero feliz cumpleaños, Marco, que el Señor te bendiga. Y bueno, también hay un anuncio que, también a propósito de que vamos a hablar de iglesia y que celebramos a la iglesia de Cristo. Amén. Un anuncio para nosotros como iglesia importante, que el día de mañana vamos a tomar una oración por nuestros pastores fundadores. Pastor Tomás, por tía Paulina, también por el pastor principal de la iglesia, Pastor Mauricio. Y es importante también destacar y alentarnos a estar presentes en esta oración que es 24/7, que quiere decir que se cubre todo el día, todo el mes. Pero no solamente todo el día, todo el mes. Nosotros estamos tomando una posta, un relevo que viene de la iglesia de la Florida. Y después de nosotros va a continuar la iglesia de Providencia. Después la de la Dehesa, Reñaca, Copiapó, la Florida, Providencia, también se suman en España. Es una oración de cuerpo. Así que es alentarnos a que no es solamente una oración local, que yo tomo como persona, ¿no es cierto?, como miembro de nuestra iglesia local, sino que también una oración que compromete a todo el cuerpo de la iglesia. Y aunque parezca increíble, se ora por nuestros pastores los 365 días del año, las 24 horas de cada día. Gracias, Señor, porque ese es el propósito. Hay un horario que se está compartiendo. Nos aliento a cubrir aquellas horas que aún no están cubiertas. Y si llevamos 1 año, 10 años, 2 días, 3 días en la iglesia, estemos en la oración. Siempre podemos estar con alguien que ya haya estado un tiempo orando juntos también. Así que alentarnos a tomar con anhelo, con gozo también, expectante de lo que el Señor también nos va a hablar en la oración para nuestros pastores. Pero ese es el énfasis, nuestros pastores fundadores, nuestro pastor fundador, nuestro pastor principal, sabiendo que ellos tomaron la decisión y que nosotros somos fruto de aquello también. Amén. Amada iglesia, así que el día de mañana se comienza esta oración, vamos a estar cubriendo los horarios durante el día. Así que atento a su WhatsApp de plantillos. Bueno, entreguemos este tiempo al Señor. Espíritu Santo, te damos gracias por este precioso día donde te celebramos a ti, Jesús, que eres cabeza de nuestra iglesia, sostenedor, nuestro novio que nos viene a buscar, como recién se mencionaba, porque tú nos vas a tomar para ti el día de tu regreso, Señor. Lo anhelamos, Señor, eres nuestra esperanza y nuestra roca firme, Señor. Pedimos que abras aún más los ojos de nuestro entendimiento para la palabra de hoy, Señor. Amén. Amén. El título del mensaje de hoy es el siguiente: Piedras vivas de la roca viva. Piedras vivas de la roca viva. ¿Y por qué este título? Porque Jesucristo, cuando hace mención por primera vez de la iglesia, es en un contexto en donde Él le hace una pregunta a sus discípulos, donde le hace una pregunta a sus apóstoles. Había estado más de 2 años con ellos, estaba en su 3er año, y Jesucristo, caminando con ellos, le hace una pregunta. Y nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con lo siguiente. ¿Lo ven? No es de Plumavit, es de verdad, una piedra, una roca. ¿Ahí? No. Es muy peligroso. Aquí nomás, ahí. Tiene que ver con este elemento que yo le mostré, una roca. Vamos a estar juntos en el Evangelio de Mateo, que escribió Mateo, capítulo 16.
desde el versículo 13. Estaba Jesucristo caminando con sus discípulos y cerca de la región de Cesarea de Filipo, que eso es al norte de Nazaret, al norte de Jerusalén, al norte de lo que era conocido como Israel. Y Jesucristo caminando con sus discípulos le va a hacer una pregunta bien interesante. Bien interesante. Y como a veces yo digo, preguntas profundas van a tener por resultado, o debiesen tener por resultado, respuestas profundas. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era uno de los nombres por el cual era conocido Jesús. El Hijo del Hombre también está relacionado con el Mesías. En el Antiguo Testamento se hace mención del Hijo del Hombre. Y Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías; o alguno de los profetas. O sea, respondieron, yo creo que abarcando todas las posibilidades de lo que la gente decía. A ver, algunos Juan el Bautista, otro Elías, Jeremías, y si me va alguno de los profetas. Y Jesús les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí cambia la pregunta, porque Jesucristo ahora les pregunta: ¿quiénes dicen ustedes? Pero ahora, ¿quién soy yo? Yo me imagino ahí a los discípulos como: responde tú primero. Cuando nos hacen preguntas a veces en el colegio, en la universidad, o acá también, en los plantíos, se hacen preguntas y son unos grillos de repente. A ver, ¿quién es el valiente? ¿Quién se va a arrojar al agua? Y después nos arroja ahí, después del racito. Y aquí vemos, el valiente de los 12, arrojado. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y antes de seguir con la escritura, porque seguramente ya hemos oído lo que va a responder Jesucristo, o lo que viene después, que tiene mención con esto, tiene también relación con el nombre de Simón Pedro. Pedro se adelanta. Pedro, un hombre que se sabe que actúa. Cuando iban a arrestar a Jesucristo, toma la espada y corta una oreja. Pedro, que había dicho: no, yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir a donde sea. Pedro se adelanta y dice una verdad. Una verdad que a esa altura, en ese punto, era una verdad que no se había dicho aún. Al menos de parte de los discípulos. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo y Mesías, ambas palabras, ambos nombres significan lo mismo, solo que uno está en hebreo, otro está en griego. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Porque Pedro no es la primera vez que escuchaba este término, y no es la primera vez que se asociaba a Jesucristo con el término Mesías. Cuando Jesucristo está iniciando su ministerio y empieza a llamar a personas, llama a Andrés, que era pescador, y Andrés resultó ser hermano de Pedro. Llama entonces a Andrés y después va Andrés con toda la emoción a buscar a su hermano, a buscar a Pedro. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan Bautista.
y habían seguido a Jesús. Habían oído a Juan Bautista que estaba bautizando en agua, llamando a arrepentimiento y anunciando que iba a venir uno mayor que él. Uno de ellos había sido Andrés. Y después Juan bautiza a Jesucristo y dice, Él es. Entonces todos los que seguían a Juan ahora siguen a Jesucristo. Y uno de esos era Andrés. Y Andrés va a buscar a su hermano. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Llamó a Pedro, le dijo, hemos hallado al Mesías, sígueme. Me imagino ahí Pedro con sus redes, ok, te sigo, vamos a conocerlo. Y mirándole Jesús, aún Pedro no había dicho nada, mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas viene de Kefas. Y Kefas significa una piedra. Una piedra. Y Jesucristo le está diciendo, por primera vez a este hombre, a Pedro, le está diciendo, tú eres Simón, hijo de Jonás, eres pescador, pero tú no te vas a llamar más Simón, sino que será llamado Cefas. Serás llamado, no le dice, ahora te llamas, serás llamado Kefas. Volvemos a Mateo entonces. Esa es la primera vez que Pedro había tenido un encuentro con Jesús. Y le habían dicho, Él es el Mesías. Y yo me preguntaba, ¿Pedro habrá recordado esas palabras? Cuando Jesucristo les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Sabemos que toda palabra que viene de Dios y oímos no regresa a Él vacía. Esa palabra era una verdad, quizá no entendida, quizá no comprendida, porque también dice la Biblia que de oída hemos oído de quién es Dios, acerca de quién es Dios. Seguramente muchos de nosotros acá, antes de tener un encuentro personal con Jesús, sabíamos quién era Jesús. Sabíamos que Él había venido, que se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuántas otras verdades que ya sabemos, pero en ese momento eso no tenía ningún sentido todavía, al menos personal. No nos removía la entraña. Pero Pedro tenía esto guardado en el corazón. Lo más seguro que estaba guardada esta palabra, ese primer encuentro en que alguien le dice, tú no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Kefas. Si alguien me dice que me voy a llamar con otro nombre, yo me acuerdo, lo recordaría. ¿Cuándo me iba a llamar así? ¿En qué momento voy a cambiar el carnet? ¿Cuándo va a ser ese día? Porque hasta ese momento Simón seguía siendo Simón. Y estuve buscando las palabras y cuando se menciona a Pedro en el Evangelio, en el griego o en el griego no dice Kefas. Pedro quiere decir aquel hombre. No tenía idea, pero muchas veces cuando leemos Pedro en el Evangelio no está refiriéndose al nombre Kefas, sino que a aquel hombre. Pero en este momento, cuando Pedro responde esta verdad, algo hace clic y él se reconoce con Jesús. Y esa palabra que le había dicho Jesús ahora tiene sentido. Y va a tener sentido potente, porque sabemos, y bueno, los hombres hemos estado estudiando Génesis, que de hecho sea de paso se terminó Génesis, y a Abraham se le cambió el nombre, a Jacob se le cambia el nombre, a Saulo se le cambia el nombre, a Benjamín se le había cambiado el nombre. Cuando hay un cambio de nombre, quiere decir también de que hay un cambio en la vida de esa persona. Hay un cambio, el nombre significa algo, tiene una implicancia. Y Simón significa el que ha oído a Dios. Hemos escuchado el Shema, escucha Israel,
Eso se llama Shema, llamado. Simón viene de esa raíz de Shema, Chimeón, Simón, el que ha oído a Dios. Y eso significaba. Seguramente Pedro sigue a Jesucristo porque lo oye. Oyó lo que le dijo su hermano Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Entonces tiene sentido su nombre. Pero Kefas significa una piedra. Volvemos a Mateo, entonces. Estábamos en el capítulo 16, desde el versículo 13. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Sabiendo esto que había pasado antes. Bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón, es decir, el que ha oído a Dios. El que ha oído inteligentemente también se entiende. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. No te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando hace mención a carne, quiere decir entendimiento humano. No fue por tu lógica que entendiste que yo soy el Hijo del Dios viviente, que soy Cristo. No te lo reveló tu entendimiento, tu inteligencia, ningún libro, sabiduría humana, no te lo reveló eso, tampoco sangre. Y sangre quiere decir también, ¿no es cierto?, una condición humana, pero también parentesco. De hecho, yo creo que se acordó Pedro de que su hermano Andrés le había dicho. Pero Jesús le está diciendo a Pedro: no te lo reveló sangre, no te lo reveló parentesco, no te lo reveló tu hermano. No te lo reveló tu hermano de sangre, ni tu entendimiento humano, sino que mi Padre que está en los cielos te lo hizo saber. El título de la prédica es Piedras vivas de la roca viva. Y vamos a entender entonces, a raíz de este versículo importante para nosotros como iglesia, porque es la primera vez que Jesucristo hace mención a la palabra iglesia, el por qué debemos ser piedras vivas nosotros. Y es una frase, es una palabra que ocupa específicamente Pedro en su carta. Sean piedras vivas. Sean piedras vivas. Entonces tiene que ver. Sino que te lo reveló mi Padre. El primer punto por el cual nosotros debemos ser piedras vivas es porque una piedra viva escucha a Dios. Escucha a Dios. Como le hacía mención, Pedro no era la primera vez que escuchaba acerca de Jesucristo y acerca de la palabra Mesías. Pero él no escuchó con oído humano. No escuchó con oído humano. Porque Jesucristo al momento de responderle, no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, entonces quiere decir que la voz vino ¿de dónde? De los cielos. No vino de la tierra, vino de los cielos. Y sabemos que se ha mencionado también en el seminario del Espíritu Santo, ¿quién conoce lo oculto y lo profundo del corazón de Dios sino que su Espíritu Santo? Y podemos ver también de que aquí está obrando el Espíritu Santo en Pedro, aún no con llenura, porque eso pasa en Pentecostés, pero sí guiándolo a la verdad, guiándolo a toda verdad. El Espíritu Santo es quien a nosotros nos va diciendo las verdades. Y no solamente nos las dice, sino que nos las hace entender. Porque, insisto, Pedro lo había escuchado, pero aún no lo había entendido y aún no había salido de su corazón eso. Aún no había salido esa respuesta. Y ahora Pedro, arrojado a responderle a Cristo, le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Tremenda verdad, que yo creo que él no se le imaginaba, y es porque él escuchó a Dios inteligentemente. Escuchó a Dios en el corazón. Escuchó lo espiritual y lo acomodó a la verdad espiritual.
Cuando yo hago mención a que debemos ser piedras vivas, también hace alusión a que es una construcción. La iglesia en sí es una construcción. Se hace referencia en el Nuevo Testamento a edificados juntamente para que vayan creciendo en la fe a la medida de un varón perfecto, el cual es Cristo. Entonces habla de una construcción, pero una construcción con elementos que son vivos. ¿Por qué tiene que ser piedras vivas? Porque la iglesia es una iglesia viva. No puede ser una iglesia quieta, sino que una iglesia viva. Por tanto, los elementos que lo van a hacer a llevar a construcción son elementos vivos, piedras vivas. El segundo punto por el cual debemos ser una piedra viva es porque una piedra viva cree la verdad. Cree la verdad. Y es importante que destaquemos la verdad, no las verdades, porque hay uno solo quien ha dicho que es la verdad, y es Jesús. Y es bien interesante porque, bueno, puede ser un adelanto al Café Filadelfia, porque a Jesucristo se le preguntó, bueno, ¿y qué es la verdad? Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Jesucristo no respondió. Y nosotros hablábamos, previo al café del día jueves, ¿por qué Jesucristo no le habrá dicho? Seguramente al haberle dicho, esto es la verdad, el corazón de ese hombre se hubiera atado a eso, a esa frase. Pero la verdad es más que una frase, una palabra o un significado, es una persona, que es Jesús. Por tanto, es una relación con la verdad. No es un entendimiento de la verdad, es una relación con la verdad. ¿Me doy a entender? Es una relación con la verdad. Una piedra viva cree la verdad. Y Pedro dice una verdad. Y aquí es importante entender de que después Jesucristo le hace mención y responde lo siguiente. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso ha llevado a un mal entendimiento respecto a lo que Jesucristo está estableciendo. Porque la iglesia no se va a edificar sobre la figura de un hombre. La roca, sabemos quién es. Y la roca es lo que ha salido de la boca de Pedro. ¿Y qué es lo que ha salido de la boca de Pedro? La confesión más grande que puede haber dicho él en su vida, de que ese hombre es el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que ese hombre es el Mesías. Y Jesucristo le dice, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Porque la iglesia sin Cristo es nada. No tiene razón de ser. No tiene un propósito. Porque todo fue creado para Él, por Él, a través de Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Autor y consumador de la fe, principio y fin. Él que estaba antes de la fundación del tiempo fue revelado a nosotros en este tiempo para salvación nuestra y vuelve por su iglesia para hacerla suya. Por tanto, separar a la iglesia de Jesús es cortar todo significado de lo que la palabra iglesia hoy día significa o debiésemos entender. Sobre esa roca voy a cimentar mi iglesia, dice Jesús. No tu iglesia, sino que sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Y es precioso porque la primera vez que Jesucristo habla de la iglesia, dice mi iglesia. Yo creo que Pedro debe haber quedado atónito. Que me está hablando de iglesia. E iglesia era una palabra ya ocupada. No era una palabra nueva.
Jesucristo no estaba inventando una palabra. Iglesia es eclesia, que quiere decir los llamados afuera. Cuando hablamos de la palabra exterior, ¿qué se da a entender? Que es afuera. Esa palabra exterior viene de del griego eklesia, que es afuera, los llamados afuera. Klesia viene de kaleo, llamar, call, los llamados afuera, eclesia. Pero Jesucristo le va a dar un nuevo significado, va a revitalizar esa palabra y la va a reestructurar nuevamente. Él hace nueva todas las cosas. No tiene problema con tomar una palabra que ya se usaba y darle un significado alto y espiritual. Iglesia. Sobre esa iglesia sobre esa roca yo voy a fundamentar mi iglesia. Y cuando hace la alusión a la palabra roca, es Petra, que no es lo mismo que Kefas. Por eso es importante entender. Cuando le dice a Pedro, ok, tú eres hijo de Jonás, Kefas, una piedra. Y sobre esa roca, sobre esa Petra, voy a cimentar mi iglesia. Y ahí de inmediato está dejando en claro a Pedro y en él, a todos nosotros, nuestra posición frente a esa Petra. Petra, Kefa. Piedra, roca. Y cuando se dice roca, tengo una foto, si la pueden mostrar. Preparé una foto, no la fui a tomar yo. Se ve poquito, pero se ve la silueta de una gran roca. En Yosemite Park. En California está el parque Yosemite, que es donde hacen escalada. Hay un muro de unos 904 metros. Y nos preguntaremos, ¿cuántos son 904 metros? Bueno, ¿han conocido el Costanera Center? ¿Se han parado abajo? Ya son 300, multiplícalo por 3. Entonces, un muro de 904 metros. Cuando se hace alusión a Petra, quiere decir una roca de gran magnitud. De gran magnitud, no una cosita pequeña. Y Jesucristo está diciendo, sobre esa roca voy a empezar a construir mi iglesia. Creo que hay más fotografías, ¿sí? Vamos pasando. Bueno, ahí se ve un poquito. Y lo interesante es que esta roca la escalan. El hombre sería como por ahí, chiquitito. Y hay quienes la escalan. Y me gusta la escalada porque tienen que aferrarse a la roca. Lo es todo, su sustento de vida. Un solo pestañeo al abismo. Salvo que espero que tengan su arnés. Pero un traspié significa un retroceso. Entonces tengo que estar aferrado a la roca. ¿Han visto la mano de los que escalan? En escalada profesional son así unos dedos. Músculos, llenos de músculos. Porque se aferran a la más mínima protuberancia, se afirman a la roca. Con lo que puedan, realmente, incluso con los dientes si pudieran. Ese es nuestro anhelo. Debía ser nuestro anhelo poder estar juntos a esa roca, juntos a esa Petra. En Isaías 28:16 vamos a ir entendiendo quién es la roca entonces. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. También en la primera carta escrita a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y punto. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Nadie, ni los apóstoles. De hecho, los apóstoles dicen, nosotros ponemos el fundamento. Pero el fundamento es Cristo.
En la carta que estamos leyendo en la oración, la primera carta a los Corintios, Pablo está resolviendo un problema que estaba pasando en la iglesia, donde algunos se identificaban con Kefas. Yo soy de Kefas, yo soy de Pedro. Pedro estuvo con Jesús, yo soy de él. Otros, no, yo soy de Pablo. Yo soy de Pablo. Habían tenido chapita. Yo soy de Pablo, a mí no me muevan. Y otros, yo soy de Apolos. Que Apolos es demasiado seco, muy inteligente con la escritura del Antiguo Testamento. Yo soy de él. Porque, wow, tremenda inteligencia. Y como lo han escuchado hablar, no sé, me imagino todo eso que hablaban. Y otros más, entre comillas, espirituales, no, yo soy de Jesús. Entonces, yo soy de acá, yo soy de este, yo soy del otro. Y Pablo ahí hace mención, no es que nosotros seamos el fundamento, porque todos debemos tener el mismo sentir, y hace mención a eso, porque el que nos ha dado vida es Jesús. Y Pablo dice, me alegro de no haber bautizado a muchos de ustedes para que no se identifiquen conmigo, sino que identifíquense con Jesús. Porque nosotros solamente hemos puesto el fundamento en ustedes, que es la palabra, y sabemos que ¿cuál es el fundamento? Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, es el Mesías, y ahora tenemos su Espíritu Santo. Esa es la verdad. Ese es el fundamento, no otro. Pablo lo tenía claro. ¿Está claro en nosotros? ¿Está claro en nosotros o nos identificamos? ¿O nos estamos identificando? Porque en ese estar identificando sucede lo que pasaba en Corintios, donde no había un sentir, donde no había una unidad, sino que mi corazón estaba atado a la inteligencia del hombre. En Gálatas, capítulo 2, versículo 9, es Pablo quien escribe lo siguiente. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está diciendo, dándole el lugar a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, que son considerados como columnas de la iglesia, y que ellos le dieron, ¿no es cierto?, le dieron la diestra en señal de que vayan entonces a los gentiles a predicar. Y nosotros vamos a predicar a los judíos, a la circuncisión. Y eso fue un orden en la iglesia. Pero lo que está haciendo Pablo es la mención a cuál es la posición de ellos como apóstoles. Columnas. Y cuando uno se imagina columnas, se imagina como estos pilares. Sin embargo, cuando se hace mención a columnas, en este contexto, son esas columnas que arriba, esas columnas, unas pilastras, donde arriba se pone una imagen. Porque ellos son columnas para presentar ¿a quién? A Cristo. ¿Se acuerdan de que Pablo en Atenas ve una pilastra con una inscripción al Dios no conocido? Esas columnas hacen referencia a esas columnas. No a un sostenedor, ¿no es cierto?, de todo el peso de la iglesia, sino columnas en donde lo principal es mostrar a Cristo. Y son mencionados como columnas de la iglesia, porque el testimonio de ellos fue precisamente mostrar a Jesús. Kefas, Jacobo y Juan. Jacobo fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pedro, ya sabemos quién es Pedro. Y Juan, quien escribe el libro de Revelaciones, de Apocalipsis. Son importantes y Pablo lo reconoce, pero no son el fundamento. No son el fundamento, porque ellos sobreedifican sobre el fundamento. Sobreedifican sobre el fundamento.
La roca es Cristo. Y hay muchas otras escrituras en donde se relaciona a Jesús con la roca y a Dios con la roca. Los salmistas hablan usualmente mi roca, tú eres mi roca. Y cuando se hace referencia a roca en el Antiguo Testamento, todos los habitantes de la zona alrededor de Israel sufrían, lo que se sigue sufriendo hoy día, que son estas tormentas de arena, que como que lo tapan todo. La única manera de poder salvarse en el desierto de una tormenta de arena es posicionarse detrás de una roca. Y también hace figura a eso. Cuando dice roca de mi salvación, es porque en verdad es mi único resguardo posible. En la llanura, donde no hay nada, es la roca la que me salva. También hace referencia a eso. La casa se edifica sobre la roca, no sobre la arena. Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal, la piedra desechada. Y así podemos continuar. Por tanto, la palabra roca, cuando Jesucristo dice sobre esa piedra, esa roca, mi iglesia se va a construir, es Él mismo. Él mismo. Esto no quita que a Pedro se le da un lugar. Porque dice, a ti te daré las llaves para atar y desatar. Y en el atar y desatar tiene que ver también con abrir y cerrar. Cuando los judíos hablan de atar y desatar, es abrir y cerrar. Es decir, acordar, desacordar. Y tiene que ver con el último punto. Una piedra viva es escogida por Dios para una vida espiritual. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Volvemos a Mateo 16. Ahí está diciendo eso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo regalo a Pedro. Pedro, hay que ir entendiendo, Pedro, un varón que se movía de aquí para allá, en las emociones. No hagas esto, haz por acá, vamos por allá, que descienda fuego, acá, no sé, todo, ¿no es cierto? Mucha emoción también en él. Y de a poquito iba creciendo un hombre firme, constante. Porque de pasar de ser un hombre fluctuante en cuanto a sus emociones y su estabilidad espiritual, pasó a ser un hombre constante, firme, inamovible. Por tanto, es una transformación también, pero es una transformación también del hombre interior. Por eso Pedro es llamado también a una vida nueva, una vida espiritual. Y su firmeza no se encuentra aquí en la tierra, sino que se encuentra en las verdades que él ha creído. Comienza a ser una roca. Y lo que le dice Jesucristo es tremendo, porque dice, como tú hagas acá, se va a hacer allá. Va a haber una conexión, línea directa. Línea directa, gracias Señor. Porque dice, te vas a mover en el plano natural, pero ahora no solamente natural, sino que también lo que tú decidas naturalmente va a implicar también un movimiento espiritual. Y a ti se te ha dado las llaves para abrir y cerrar. Cuando se derrama el Espíritu Santo en el aposento alto, donde estaban todos los apóstoles, esperando y aguardando el derramamiento del Espíritu Santo, el primero que se levanta es Pedro. Y abre camino a que el Espíritu Santo se mueva en libertad y muchos crean. Y ahí también yo creo que Pedro se acordó de que se le había dado autoridad para abrir. Y abre. Entonces, abre el derramamiento para que muchos oigan. Lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta y comienza un discurso como no lo ha habido. Hablando y
profesando a Jesucristo como el Mesías. Recién leíamos que Pablo hace referencia de Pedro, Santiago y Juan. Dicen, ellos nos han permitido, nos han dado la diestra para que ahora vayamos a predicar a los gentiles. Pedro abre. De hecho, en un momento, Pablo increpó a Pedro, porque Pablo le había sido puesto en las manos el ir a los gentiles, a los que no son judíos, a que conocieran del Evangelio. Y Pedro estaba como ahí. Pero que primero los judíos, no los gentiles. Y Pedro se comía con los gentiles y después decía que no, y después de que sí. Y Pablo, y en un momento dice, basta igual de hipocresía. Y después se le es mostrado a Pedro, con esta visión, cuando va a visitar a Cornelio, con este pergamino que se abre, de todo esto puedes comer. Y ahí él está entendiendo de que es a toda persona. A toda persona anda, no solo a los judíos, a toda persona. El Señor le muestra, gracias Señor por eso, le muestra. Entonces Pedro entiende y entonces abre. Vayan. Ustedes a los gentiles, nosotros a lo de la circuncisión. Entonces se cumple esta palabra en Pedro. Tiene un lugar importante, pero también es una palabra que se nos es dada a nosotros, porque Jesucristo, 2 capítulos después de Mateo 16, Mateo 18, dice, cuando se reúnan 2 o más en mi nombre, allí voy a estar yo con ustedes. Y van a poder orar, y todo lo que aten aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten será desatado en los cielos. Lo mismo que se le había dicho a Pedro, ahora dice, cuando se reúnan 2 o más, ahí voy a estar yo. Hay una realidad espiritual entonces. Cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos como piedras vivas que han creído la verdad y que por tanto nos movemos en acuerdos, atando y desatando, sabiendo de que en los cielos se está haciendo, porque nos reunimos en el nombre de Jesús. Y también nos da a entender de que iglesia es más que un templo. Es más que un templo. Gracias, Señor, por lo construido, pero es donde hayan 2 o más reunidos en mi nombre, creyendo la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ahí hay iglesia. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que prevalece. En arquitectura se habla de arquitectura orgánica. No sé si lo han escuchado. Pero una arquitectura orgánica es una arquitectura que va creciendo. De hecho, la ciudad crece. Ojalá creciera con orden, pero eso es una arquitectura orgánica que va creciendo. La iglesia lo podemos entender como un templo vivo. Porque si está construido con piedras vivas, las piedras se mueven. Si está viva, esta piedra ya no va a estar muerta, va a estar viva. Somos piedras de ese templo. Somos piedras sacadas con cincel de la roca. Y es precioso porque a Pedro se le dice, tú eres una piedra. ¿Y saben qué significa Pablo? Porque a Pablo también se le cambia el nombre. Piedra pequeña. Pedro, Pablo. Pablo decía, yo soy el menor. Yo soy el menor. Y si Pablo es piedra pequeña, me voy a ir a buscar en la arena yo. Pero piedra. Gracias, Señor, pero piedra. Piedra viva. Por tanto, es una piedra que puede crecer. Es raro con una piedra viva. O sea, si yo viera una piedra viva, salgo corriendo. Pero piedra viva, escogida de Dios,
para vivir una realidad. Ciertamente muerta para el mundo, pero viva para Dios. Y este mensaje también es para ir entendiendo dónde está nuestra posición como piedra viva. ¿Creo la verdad? ¿La considero? ¿Estoy despierto a la realidad espiritual? Y si Jesucristo dice que va a ser una piedra viva y que la iglesia por consecuencia y reacción natural va a crecer, he visto el crecimiento a través de mí. A veces uno puede pensar, pero en la iglesia seguimos siendo los mismos, o no ha cambiado mucho. Lo primero es preguntarnos, ¿estoy siendo piedra viva? Porque si estoy siendo piedra viva, no tengo ningún problema con ser trasladado a otro lugar. Porque si Jesucristo hubiese fundado una iglesia física, tendríamos que estar viajando a reunirnos allá. Pero dice piedras vivas. Así que ustedes pueden ir. Y donde vayan se va a empezar a construir. La última escritura, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y es Pedro, Kefas, quien había pasado todo esto con Jesucristo. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, Petra viva, roca de gran tamaño viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas. Y ahí Pedro dice, no soy yo, vosotros piedras vivas. Por eso cuando leemos este episodio de la pregunta de Jesucristo a su discípulo, lo podemos entender claramente, de que Cristo es la piedra, la roca, y nosotros piedras vivas. Porque al que se lo dijo, dice, vosotros piedras vivas. Piedras vivas. Cerremos nuestros ojos. Vamos a escuchar un audio. Señor, trabaja en nosotros como piedras, Señor. Queremos ser cincelados, extraídos de esta gran roca que es Cristo, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque nos has añadido a tu iglesia viva, nos ha dado un llamado alto, vivo, Señor, no pequeño, sino que vivo, Señor, para que muchos tengan vida, Señor, para que muchos pasen de un corazón de piedra muerto a un corazón que late por ti, Señor, a piedras vivas que se acercan a ti confiadamente a vivir una realidad nueva. Padre, oramos por esta iglesia, Señor. Oramos por nuestra iglesia hoy día. Oramos por la iglesia de Dios en el mundo, Señor, que sea guardada, reservada de todo, Señor, de todo mal. Y anhelamos que sigas añadiendo piedras nuevas, Señor. Siga añadiendo piedras nuevas, Señor. Gracias por esta iglesia viva, Señor. Gracias, Señor. Oramos por nuestros pastores, Señor.
Oramos por Pastor Tomás, Señor. Oramos por Paulina Rodríguez, Señor. Por Pastor Mauricio. Gracias por ellos, Señor. Gracias por ellos porque han puesto el fundamento. Guárdalos, Señor. Resérvalos del mal. Y que ese cuidado se vierta en la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Terminemos alabando al Señor. Gracias, Señor. Amén. Hay victoria en ti, Jesús. Fue tu sangre en la cruz que limpió a este pecador. Y ahora yo tengo voz. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. En mi corazón. Hay victoria en ti, Jesús. Fue tu sangre en la cruz que limpió a este pecador. Y ahora yo tengo voz. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú puede hacer las cosas tan maravillosas en mi corazón. Nadie como tú. En mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. Tú soy tu Señor. Puedes hacer todas las cosas buenas y hermosas. Yo soy tu Señor. Puedes hacer todas las cosas. No hay nadie igual a ti que traiga paz a mi interior. No hay nadie igual a ti que traiga paz a mi interior. Tú traes paz a mi interior, que traiga paz a mi interior.
ahora.